Ok, buenos días para todos. El día de hoy vamos a ver el tema de las propiedades de los compresores. Entonces, vamos a iniciar con el tema. Propiedades propiedades de los refrigerantes. Entonces, cuando empezamos a hablar de las propiedades de los refrigerantes, hay que tener en cuenta varios aspectos normativos, tanto nacionales como normativos internacionales. Entre esos normativos nacionales tenemos lo que es la NTC 5853, que es la designación y clasificación de seguridad de los refrigerantes, en el caso de nosotros Colombia, que hay un estándar 34 de AFRAE, en la última actualización pues, que tengo del 2007, que es la designación y clasificación de los refrigerantes en términos de su seguridad, y hay que aclarar que la NTC 5853 está basada y fundamentada en esta norma o este código AFRAE, en el estándar 34, que es donde se designan y clasifican los refrigerantes. Se ha empezado a trabajar en Colombia en la adaptación de la ISO 817, que es la clasificación y designación de seguridad de los refrigerantes. Esa en el caso de Colombia va a ser la NTC 6028 raya 2. Está pues ya publicada y es una adaptación sobre esta ISO, sobre todo en el tema que entra a reglamentar ya el uso de los hidrocarburos dentro de lo que se denominan espacios confinados, y tiene otras consideraciones con respecto al uso de los hidrocarburos en caso del R600A, el R290 y demás. Está la ISO 17584, que habla sobre las propiedades de los refrigerantes, la norma europea 378, que tiene que ver sobre los requisitos de seguridad medioambientales en sistemas de refrigeración y bomba de calor, y la norma europea 1127, que habla sobre todos los conceptos básicos y la metodología sobre atmósferas explosivas, prevención y protección contra explosiones. Hay otra cosa a tener en cuenta, y es que en términos de refrigerantes como tan normativos y como investigaciones alrededor de los refrigerantes, lo que se denomina bases científicas, en un aplicativo que se llama Corpus, hay 338 artículos, y en Science alrededor de 712 artículos donde hablan o han hecho estudios sobre refrigerantes, compatibilidad con aceites, mezclas de refrigerantes, comportamiento del refrigerante con un compresor reciprocante, con un compresor eh, rotativo, con un compresor scroll y demás. Entonces, para tener un uso apropiado de los refrigerantes, pues la idea es que cumpla la gran mayoría de las características, ¿cierto? Entonces surge una gran pregunta: ¿cuál? ¿Cuál de todos estos refrigerantes? El R22, 134, 407, 410, o el amoníaco, hidrocarburos o CO2, o sea, ¿cuál refrigerante? ¿Sí? Entonces, cuando ya no empieza a tener mayor claridad con el asunto, ojo, cuidado, peligro, no en términos de, de miedo, sino venga, esto hay que tomarlo con cuenta, hay que leer las diferentes características del equipo, hay que leer las diferentes características de los refrigerantes para poder tener un control más adecuado del mismo y poder hacer una selección del refrigerante de una manera mucho más apropiada. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que no todos los refrigerantes trabajan igual, tienen las mismas características, pero que hay que tratar de buscar que un refrigerante cumpla con la gran mayoría de ellas. ¿Qué significa esto? Que las personas que trabajamos en el gremio de instalación, de mantenimiento y de servicio debemos conocer los riesgos que ocasiona trabajar con sustancias refrigerantes. ¿Sí? Porque si bien son gases, como nos los han llamado típicamente en el mercado, pues tienen ciertas características y condiciones que hay que tener en el momento para poderlo trabajar dentro de un ciclo de refrigeración.
Entonces, dentro de las primeras características que cumple un refrigerante, lo ideal es que tenga una baja temperatura de ebullición. Esto con el fin de poder evaporar por debajo de la presión atmosférica, poder tener unas temperaturas de evaporación dentro de los rangos que yo lo necesito. Entonces, lo ideal es que tengan bajas temperaturas, pero también hay que en cierto momento hay que tener unos límites. Que tenga bajo punto de congelación, esto para evitar que el refrigerante en ciertos momentos de trabajo en el equipo y en ciertas condiciones se nos pueda congelar dentro del evaporador y que se nos convierta en un inconveniente. Si bien es una sustancia como tal, tiene también sus tres estados, ¿sí? Lo que ocurre es que ese punto de congelación y el punto de solidificación de refrigerante pues son con temperaturas negativas muy bajas, ¿cierto? Caso el R12. Vemos acá en pantalla, el R12 tiene un punto de ebullición de menos 29 y un punto de congelación de menos 158. Un punto muy bajo, pues que en un equipo de refrigeración en condiciones normales con el R12, pues no vamos a tener ni alcanzar. Y altas temperaturas críticas es lo ideal para poder manejarlo dentro de unos términos de condensación de forma adecuada. Cuando nos referimos a estos tres puntos, ebullición, congelación y temperaturas críticas o puntos críticos, lo ideal es que se ajusten dentro de nuestra campana en la parte termodinámica y en las gráficas de Molière para poder trabajarlo de una forma más adecuada, ¿sí? Entonces, la idea de la temperatura crítica es poder determinar cómo está mi fluido refrigerante en cierto momento. Lo ideal es que la temperatura crítica del refrigerante sea lo más alta posible con el fin de yo poder tener un gas condensable, un fluido condensable dentro del circuito, ¿sí? La gran mayoría de los refrigerantes tienen temperaturas críticas superiores a los 93 grados, pero en el caso del R410A es un refrigerante que tiene una temperatura crítica relativamente baja. Entonces, lo ideal es que yo no pueda sobrepasar sobre esos puntos. Otro que se utiliza en el mercado es el R170, el etano. Se utiliza para equipos de ultracongelación, ya que me permite tener temperaturas de ebullición de menos 88 grados, pero tiene una temperatura crítica de más 32 grados. Entonces, para poder trabajar este refrigerante en el mercado, lo hacemos con una aplicación que se llama aplicación tipo cascada, que consiste en que un circuito de refrigeración me enfríe el condensador de este circuito, ¿sí? Entonces el R170 es el que me va a enfriar y me va a llevar a temperaturas de ultracongelación dentro de la cámara a refrigerar. Principalmente lo utilizamos en el mercado para criogenia y conservación de órganos, pero el condensador de este equipo es enfriado por otro equipo, ¿sí? Porque en condiciones normales, teniendo una temperatura crítica tan baja, pues no sería ideal trabajarlo. Entonces necesitamos de otro equipo que nos pueda enfriar ese condensador y evitar a que llegue a estas condiciones de temperatura crítica, ¿sí? Porque si no tendríamos pues inconvenientes al trabajarlo dentro del sistema. Y la congelación mencionaba pues, son muy bajas y que difícilmente pues en condiciones de trabajo podemos llegar allá. Moderadas presiones de trabajo. ¿Cuál es la idea? De que las presiones sean en lo más bajas posible en cierto momento a la hora de condensar. Si bien que tenga una temperatura crítica, entonces esa temperatura sabemos que está asociada con la presión y que lo podamos trabajar adecuadamente en cierto momento. Entonces, tenemos acá unos ejemplos de varios refrigerantes donde la temperatura del evaporador la tenemos relacionada a menos 15 grados y el condensador a 30 grados. Entonces, dentro de esas condiciones, tenemos que el R12, por ejemplo, en menos 15 grados tendría una presión de 11.8 psi, a 30 grados de condensación tendríamos 93.2 de psi, relativamente unas presiones bajas en términos de trabajo, ¿sí? Pero si nos vamos al R 170, todo esto es en vacío. Perdón, son presiones, estas son positivas, las que son en vacío son las del R123, tiene
221.3 PSI a menos 15, una presión demasiado alta, y a 30 PSI tendría 660 PSI. Pues son unas presiones bastante altas, lo que implica que necesito tener un equipo extra pesado para poder trabajarlo. De hecho, son bastante robustos. Y en una ampliación de esto tenemos el R410 en la parte de abajo, en el cual en condiciones, las mismas condiciones, menos 15 y más 30, tendríamos 258 PSI. El tema con el 410 es que cuando ya lo tenemos en presiones superiores a los 40 grados, cercano a los 50 grados, la presión de descarga es demasiado alta. Y si lo comparamos con el R744 CO2, observen, a menos 15 tendríamos 317 PSI, y en el condensador tendríamos 10.135 PSI. ¿Sí? Son unas presiones demasiado elevadas, entonces requiere un equipo muy pesado, un equipo bastante robusto. Otra condición que queremos es, en el tema de condensación, lo ideal es que estén cercanas al no más de 400 PSI, el lado de condensación, y en el lado de evaporador, pues lo ideal es no trabajar con condiciones de vacío, ¿cierto? Pues es el ideal para evitar que en cierto momento haya una fuga, haya ingreso de humedad al sistema, que hayan contaminantes y se pueda presentar en un problema. Entonces, se trata de buscar que el refrigerante cumpla las dos condiciones. El caso, por ejemplo, el R2 era un refrigerante que cumplía las dos condiciones, el R22 era un gas que cumplía las dos condiciones, pero ya estamos hablando hoy día de un tema ambiental. Entonces, ya por el tema ambiental, digamos que el R12 no sería la opción, ¿cierto? Entonces empezamos a migrar o empezamos a retornar a los refrigerantes naturales o los refrigerantes hidrocarburos que entran a cumplir con la parte ambiental y se pueden encasillar dentro de una de estas dos características. Entonces, haciendo como un sondeo, tenemos acá lo que son las diferentes temperaturas, cómo se comportan y cómo serían esas presiones, tanto en condiciones de evaporación, en sistemas de enfriamiento rápido, aire acondicionado, sistemas ambiente o sistemas de calefacción. Pero vemos que el R717, que es esta línea verde, pues es, digamos, que el más versátil, a unas temperaturas ya muy altas, empieza a tener unas presiones muy altas, pero solo el CO2 en condiciones de ambiente ya tiene una presión lo suficientemente alta para trabajar, lo mismo que el R410. El R717, digamos que empieza a mostrar una versatilidad y tiene una característica especial que ya la vamos a ver. El R600A es una característica que es a muy altas temperaturas, sigue teniendo unas presiones de trabajo muy bajas. Entonces en la gráfica se relacionan, digamos, con los refrigerantes que están fuertemente en el mercado, el R134 en la parte de refrigeración doméstica, el R600 a refrigeración doméstica, el R290 en todo lo que es aire acondicionado, digamos, doméstico y en la aplicación comercial, equipos pues relativamente pequeños. El dado que es un hidrocarburo, lo mismo que el R600, entonces tiene unas ciertas condiciones de carga. El R22 pues ha sido los más utilizados en el mercado, donde llegando a una temperatura cercana a los 90 sigue teniendo unas presiones de trabajo relativamente bajas. El R717, el amoníaco para todo lo que son aplicaciones industriales. El R410A en lo que son aires acondicionados de equipo nuevo, digamos que está ahí, yo lo llamo de forma transitoria, porque digamos ya en estos momentos con la parte de impacto ambiental estamos migrando todo al R290, y el CO2, el R744, que se está posicionando en el mercado europeo fuertemente, y ya en Colombia se han empezado a tener los primeros equipos donde tiene pues una buena versatilidad y unas buenas condiciones de trabajo, sobre todo con respecto a los costos de trabajo. Vemos que como condiciones que las condiciones de trabajo son demasiado altas en términos de trabajo del equipo. Un moderado volumen específico de vapor, esto con el ánimo de reducir el tamaño del compresor, entre menor sea
este volumen, pues menor va a ser el compresor, menor va a ser la cámara del cilindro. Entonces va a permitir tener unos compresores con una capacidad frigorífica lo suficientemente alta, pero con unos compresores en términos de tamaños reducidos. Entonces, tenemos acá una tabla, digamos que esto ya es un poco pues más teórico, más complejo en cierto momento, dentro de la parte del servicio, porque ya tenemos son densidades del volumen específicos, perdón, del refrigerante en estado líquido, volumen específicos del refrigerante en estado de vapor, en litros por kilogramo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, sí, digamos que en cierto momento pues en el servicio se va a colocar algo complejo. Uno que yo sí recomiendo mucho, sobre todo a la hora de hacer selecciones y procesos de reconversión, en uno de los puntos que yo más me fijo es en en el alto calor latente de evaporación. ¿Por qué? Porque entre mayor sea el calor latente de evaporación, mayor será el calor absorbido por kilogramo de refrigerante en circulación, y eso también me va a permitir que mi planta, de una forma u otra, sea más pequeña, sea más eficiente. ¿Sí? Entonces, les decía ahorita que el amoníaco tiene una característica, y es que sí, en ciertos momentos tiene unas altas condiciones de trabajo, pero la parte ya energética, el alto calor latente, aquí aparece el amoníaco, el R717, saca 313 kilocalorías por kilogramo. ¿Sí? Entonces observen que versus el resto de refrigerante, este refrigerante es el que más saca calor. ¿Sí? Aquí tenemos las fases de calor en líquido y las fases de vapor, en el caso del calor sensible, pero el que nos interesa a nosotros es este latente, que es el cambio de estado. Por ejemplo, cuando sacaron, bueno, nos dijeron que hay que sacar el R2, que sacaba 37.89 kilocalorías por kilogramo, y lo reemplazamos por el R134, pues ganamos eficiencia. 134 saca 49.06 kilocalorías por kilogramo, es decir, colocamos un refrigerante que saca mayor cantidad de calor, ¿cierto? Entonces, hace que la cantidad de refrigerante que lleve el sistema para el mismo trabajo sea menor. ¿Sí? Hay un reemplazo planteado en todos los libros y teorías, que era sacar el R22 del sistema, que sacaba 51.7 kilocalorías por kilogramo, y agregarle al sistema 502. En términos de esta teoría, yo digo, no es un cambio ideal, porque es que yo con R22 saco 50, mientras que con el R502 saco 37 kilocalorías por kilogramo. Entonces, estoy agregando, sí, un refrigerante que en términos de punto de ebullición del 502 es menor 5 grados menos que el 22, pero en términos de la transferencia de calor, que es lo que yo realmente necesito como me trabaja el sistema, pues no me aporta. 50-37 estamos sacando 13 kilocalorías menos por kilogramo, donde va a hacer que yo tenga que agregar mucho más refrigerante. En el caso del 502 va a hacer el trabajo, pero cuando nos dijeron cambiemos del 22 al 134, pues es un cambio favorable, porque yo ya tengo que echar menos cantidad de masa en el sistema para hacer el mismo trabajo. Entonces son condiciones, digamos que especiales que hay. Entonces, cuando hablamos de los reemplazos de los refrigerantes, yo recomiendo, venga, miremos cuáles son los calores para poder decir y apropiarnos de que es adecuado. Porque en el mercado tenemos muchos refrigerantes que hacen reemplazo a estos refrigerantes, pero ¿cuál es el más acertado? Visto de otra forma, llegándolo al diagrama de Molière, donde tenemos la relación presión y tampía. Entonces nos están diciendo que este refrigerante 152 en cierto momento puede reemplazar 134, y eso es cierto, y de hecho yo lo haría. ¿Por qué? La curva azul es la gráfica de comportamiento termodinámico, que era 134, ¿cierto? Pero la verde, la 152. ¿Qué significa en términos de las gráficas? Que entre más grande tenga yo la campana, mayor capacidad de absorción y mayor latente evaporación va a tener ese refrigerante. ¿Sí? Pues al tratar de llevarlo a las mismas condiciones de trabajo, en términos de presiones, tenemos el otro que es el R1234FY, un refrigerante
HFO, hidrofluoroleína, se reemplaza en equipos de aire acondicionado automotriz principalmente al R134, donde el comportamiento es muy similar, ¿cierto? Igual se pierde una capacidad frigorífica, pero es un refrigerante que no afecta la capa de ozono, que no tiene factor de calentamiento global versus como si lo tiene el R134. Entonces, dentro de esas recomendaciones de cambio, digamos que toca hacer un paralelo entre los fluidos que vamos a cambiar y mirar todas esas condiciones, porque si bien en el caso ya no nos estamos yendo porque tenga muy buen calor latente, nos estamos yendo es porque ya en el mercado y la tendencia está a que sea un refrigerante de bajo impacto ambiental. Entonces, comparando estos tres, digamos uno pudiese hacer lo mismo con los refrigerantes de reemplazo, pues yo me iría con el de la campana más grande, favoreciendo pues también el impacto ambiental. Otras gráficas que empiezan a aparecer son estas, donde nos empiezan a relacionar, en el caso que fuésemos a cambiar el R22 en términos kilogramo-kilogramo, cómo serían esos reemplazos. Entonces, con el R410 pues, necesitamos menos cantidad de masa, pues así es como interpretamos la gráfica, necesito menos cantidad de masa, no trabajo, lo mismo que 404A, 404C. Con el R134 realmente necesitamos mayor cantidad de masa para hacer el mismo trabajo. Pero hacia dónde nos apunta y nos lleva toda esta gráfica, realmente no es a cambiarlo por refrigerantes, digamos mezcla, sino que nos tira a esta parte a unos refrigerantes hidrocarburos, unos refrigerantes naturales, caso el CO2, caso el 290. Entonces, mientras que con un equipo con R22 yo tengo que utilizar 1 kilo de refrigerante, con un R290 pues va a utilizar 400 gramos de refrigerante. En el caso del R290 es el propano. Pues en términos de cantidad de refrigerante tengo mucha menos cantidad de masa. ¿Qué significa entonces? Que ese R290 tiene mayor cantidad de calor latente de evaporación que el R22. Con el R290 entonces volvemos a la atención y precaución que decíamos, venga, el R290 es un hidrocarburo. No hay que tenerle miedo, pero sí tener ciertas condiciones de trabajo y conocerlo en términos de trabajo. El R600 aproximadamente 0.5 kilogramos y con el R717 aproximadamente 0.5 kilogramos comparado con el R22, la forma como interpretamos la gráfica. La densidad es otra de las características. Tenemos acá la densidad a 30 grados Celsius de diferentes refrigerantes, ¿sí? En kilogramo por litro, con el fin de determinar cuál es el peso por unidad de volumen. ¿Sí? Estos datos siempre aparecen en las fichas de seguridad de los refrigerantes o en los MSDS, pero en ocasiones dentro del quehacer cotidiano de nosotros, digamos que no le prestamos la atención que realmente se merece. ¿Cierto? Que con respecto a esto, pues ya empieza todo lo que son los diseños y cálculos de tuberías. No es la misma tubería para un equipo, la misma capacidad frigorífica para el R22 que para el R744, por ejemplo. En el caso del R144, pues las tuberías son mucho menores comparados con un refrigerante convencional. Entonces no puedo pretender que tengan el mismo comportamiento, ni que todas las tuberías, ni que todo el sistema sea de la misma forma. ¿Qué se trata también? Que no sea inflamable, que no sea explosivo, que no sea tóxico. ¿Sí? Tenemos acá un corto video donde un sistema de refrigeración con R600, es un hidrocarburo, presentó una fuga, hubo en ese momento, digamos, se presentaron las condiciones ideales para que hubiera fuego en este sistema de refrigeración. ¿Sí? No es lo ideal ni lo común que suceda, pero puede suceder, ¿cierto? Entonces la tendencia hoy, por ejemplo, en la parte doméstica, nos están diciendo, ojalá que el refrigerante no sea inflamable, pero con el R600 pues no lo podríamos evitar. ¿En qué sentido? El R600 es un hidrocarburo, ¿sí? Se presenta una fuga en el sistema, una fuga que puede ser mínima,
pero si, repito, si se presentan las condiciones ideales. ¿Cuáles son las condiciones ideales? Una superficie que pasa por alrededor de los 400 grados Celsius para que el refrigerante se auto incendie y que de pronto en cierto momento se presente una chispa. ¿Sí? Si se dan esas condiciones, se va a presentar un fuego, se va a presentar una pequeña explosión. Ya ahorita más adelante ampliamos estos tres conceptos de acuerdo con la norma y los códigos de seguridad. ¿Qué otra cosa importante? Que no sea corrosivo. Esto con el fin de asegurar que la construcción se puedan utilizar materiales comunes y que puedan tener larga vida de los componentes. Con este tema yo hago un especial llamado y venga, de cuando hay compra el famoso filtro, el acumulador de succión o los elementos a la tienda, usted sí lo está seleccionando para el refrigerante adecuado. Es decir, si usted hoy compra un filtro para el R600, ese filtro sí trabaja con R600. O si hoy compra sistemas con empaquetadura, ¿qué tipo de empaquetadura tiene? Tiene empaques naturales, tiene empaques sintéticos. Sí funcionan con el refrigerante. Queda la interrogante en el aire que más adelante la resolveremos con detalle, sobre todo con el R600. Pero en el caso, si yo tengo una planta con amoníaco, no debo utilizar cobre o cualquier aleación con cobre, como bronce, estaño, zinc, ya que el amoníaco se combina rápidamente y con cualquier presencia de humedad provoca corrosión en sus metales. Entonces, si presenta corrosión, se te van a comer las tuberías, te va a presentar una fuga. El amoníaco tiene una particularidad que es tóxico. El R40, cloruro de metilo, no debe utilizarse con aluminio en ninguna de sus formas, ya que forma un gas altamente inflamable. ¿Sí? Y forma o corre el riesgo de generar una gran explosión. El dióxido de azufre presenta una fuga en forma de ácido sulfuro, el cual ataca rápidamente el acero, al hierro y en un menor grado a otros metales. Entonces, empezamos a hablar de todos los refrigerantes, no es que si yo estoy utilizando este, eso está bien, pero venga, ¿qué otro comportamiento tiene? O sea, ¿cómo se comporta frente a los materiales? ¿Cómo se comporta frente a la empaquetadura? Porque nos han dicho, ese refrigerante reemplaza. Sí, lo reemplaza, pero ese refrigerante en función de reemplazo es para equipo nuevo, para un equipo que cumple las mismas condiciones, con el mismo aceite, cómo son los empaques de la parte del compresor. Entonces, en ocasiones se cometen ciertos errores porque no hay una compatibilidad de los refrigerantes con respecto a los empaques o cauchos que pueda tener el equipo. Químicamente estable, ideal es que pueda tolerar repetitivos cambios de estado. Entonces ahí en el mercado ustedes saben que hablamos de refrigerantes naturales, refrigerantes puros, en el caso pues de los CFC, los HCFC o HCFC, son refrigerantes puros, es decir, son ellos solos, no tienen mezcla con nadie, pero también tenemos las mezclas zeotrópicas y azeotrópicas, que como lo mencionamos, en el caso de las azeotrópicas, pues no cambian esa composición volumétrica, mientras que las zeotrópicas cambian la composición volumétrica en el trabajo. Entonces, es una condición ahí a tener en cuenta, ya que si te cambian las composiciones, te cambian las condiciones de trabajo, no sé qué tan presente lo quieran no tener dentro de un equipo de refrigeración. De hecho, yo las mezclas 400 las he considerado como que son mezclas transitorias, ¿cierto? Hasta que llegamos a establecer unos refrigerantes definitivos para este tipo de aplicaciones. Fácilmente manejable en el estado líquido, que ese punto de ebullición de cierta manera pueda ser controlable con el ánimo y con el fin de que pueda controlar cuál es su capacidad de absorber ese calor. Y de que en algunos sistemas se recomienda hacer la carga en el estado líquido, entonces que lo pueda hacer de una manera más adecuada, una manera más segura. Y no ocupar los aceites lubricantes, que la acción con el refrigerante no altere la acción de lubricación.
Entonces tenemos acá los 5 tipos de aceites más comunes en nuestro mercado, que son el aceite mineral, los alquilbencenos, los minerales con una mezcla silbencénicos, los poliolesteros sintéticos que llamamos en el mercado, o los polialquiliglicol. Son aceites derivados de alcoholes, donde hacemos a grandes rasgos digamos una comparación de lo que son los CFC y los HCFC, donde nos dice que funcionan adecuadamente con el mineral alquilbencenos y una mezcla de alquilbencenos, funcionan con el aceite poliéster por ciertas limitantes, pero que no es compatible con el polialquiliglicol. Los HFC no son compatibles con los aceites minerales, no son en ciertas limitaciones con los alquilbencenos, no es compatible con la mezcla de mineral en ninguna de sus formas, y digamos que la forma más adecuada de un HFC en términos de compatibilidad con el lubricante son solamente los POE o poliolester o sintéticos que conocemos en el mercado. Y en el caso del amoníaco, solo es compatible con el aceite mineral. Entonces, a la hora de hacer una reconversión, a la hora de usted trabajar con un refrigerante, también debe tener en cuenta cuáles son las condiciones del aceite. Entonces lo tenemos acá, vamos con una forma visual representativa, es decir, que el R12, si se va a tirar en una piscina de aceite mineral, pues, lo hace sin ningún problema, se mezcla sin ningún inconveniente. Entonces se mezclan los dos, son miscibles. Un R134, si se tira hacia una piscina de poliolester, pues es completamente compatible, funcionaría sin ningún inconveniente. Pero si un 134 se quiere tirar a una piscina de aceite mineral, no es compatible, rebotaría. ¿Sí? Lo que nos decía la tabla anterior, digamos de aquí una forma un poco más visual, más ilustrativa de cómo sería el proceso. Entonces, refrigerante debe ser miscible, debe ser compatible con el tipo de aceite que vamos a trabajar. Fácil detección de pérdidas y localización de fugas. Hay unos artículos científicos y unas normas que nos aclaran y nos dicen cuáles son los porcentajes de pérdida que puede tener una planta en funcionamiento. Digamos que está muy en el nivel europeo. Acá en Colombia no, falta todavía más claridad sobre el asunto. Sin embargo, hay que apropiarnos pues de que los europeos tienen una buena reglamentación para seguirlos y estar como al tanto de ello. Pero en el caso entonces de las fugas, lo que hacemos nosotros es irnos hacia cómo y cuáles son los métodos para detectar las fugas. ¿Sí? Tenemos acá entonces lo que son las lámparas de ultravioleta con tintos penetrantes, con las tintas que se permiten mezclar con el refrigerante, que se permiten mezclar con el aceite sin hacer un deterioro, agua jabonosa con espuma, ¿sí? Y miramos entonces aquí los diferentes procesos para detectar fuga, que son prueba de burbuja, lámpara de haluro, un detector electrónico, tintes o mecha de azufre. Son los 5 métodos para detectar fugas más conocidos. En el caso del R2, R22, R134, se aprueba la prueba de burbuja, la lámpara de haluro, el detector electrónico, tintes, pero no la mecha de azufre. En el caso de la mecha de azufre solamente es adecuada y apropiada para el amoníaco, y la prueba de burbuja o agua jabonosa para el R717. La prueba de burbuja aplica para todos, ¿sí? Pero las otras tecnologías no. Los detectores electrónicos que hay comercialmente son principalmente para refrigerantes clorados. Hace poco sacaron detectores de fuga para hidrocarburos. Para el amoníaco, detector de fugas como tal, que es un aparato electrónico, no sé qué más acá, digamos, no lo hay, pero sí hay sensores de presencia de amoníaco. Entonces no se utiliza tanto como un aparato físico, sino que en la planta se le colocan sensores que en caso de que detecten ciertas partes por millón del amoníaco, pues manden una alarma. Entonces se tiene aquí el detector electrónico de fuga, donde en el caso de que haya una presencia, él emite un sonido, tintes penetrantes, y en el caso,
Esto era un proceso de purga de amoníaco. Lo que tiene aquí el operario es una mecha, un pabilo untado de azufre, el cual se enciende, no produce llama, pero una vez está en presencia con el amoníaco, forma una nube blanca, en el cual da a alertar de que hay una fuga de amoníaco en el sistema. Es una de las pruebas más típicas, ya que el efecto se ve. De una va a salir se va a formar la nube. Entonces decimos, hay fuga. En el caso, eso era una purga de aceite, estaban drenando el aceite y si aún así estamos sacando aceite, observe que se enciende la llama, la mecha azufre. Si viésemos en otro sentido, ¿cuál es la tendencia que tiene a fugarse? En términos de partes por millón, en términos del olor. Lo primero es que una condición es lo que tiene que ver con el peso molecular. Ese peso molecular nos indica qué tan pequeña puede ser, qué tan pequeña es la partícula y qué tan fácil puede salir por un pequeño poro. Y lo otro es cuál es el olor característico. El R2, R22, 134, 502, pues tienen un olor ligeramente hetero, es decir, un olor fuerte, mientras que los otros refrigerantes, R170, el R30, tienden en un hetero dulce, tienden a ser dulce en el caso de olerlos, mientras el amoníaco tiende a ser muy picante. En el momento que se detecta una fuga con amoníaco, pues uno de los primeros síntomas es que la nariz, los ojos pican. Sobre todo porque el amoníaco tiene otra característica y es que tiende a depositarse en lugares húmedos. ¿Sí? Como les decía, hay documentos donde nos dicen cuáles son los porcentajes de fuga de estos refrigerantes, que la idea es que los consultemos y poderlos consultar para una próxima charla. Bajo costo, otra de las características, con el fin de mantener el precio del equipo dentro de lo más razonable y asegurar un servicio adecuado. ¿Cierto? Cuando hablamos del servicio, es en términos de un reemplazo, una fuga, una corrección de trabajo como tal, pero que también está asociado con cuál es el precio de la planta. Entonces tenemos que, si es por los CFCs, una comparación de más términos de inflamabilidad, toxicidad, pero comparado con cuál es el precio del refrigerante y cuál es el precio del sistema. ¿Sí? Entonces, comparado con el precio del refrigerante, es un precio moderado de los CFCs y con un precio del sistema bajo. Con hidrocarburos, el precio del refrigerante tiende a ser bajo y el precio del sistema tiende a ser medio bajo. Dióxido de carbono, el precio del refrigerante es muy bajo, el precio del sistema ya es medio, y el amoníaco, el precio del refrigerante es bajo, pero el precio del sistema tiende a ser alto, más que medio tiende a ser alto. Entonces, una explicación con amoníaco tiende a ser un sistema con demasiada altitud, pues un precio bastante alto en el mercado. Sí, tiende a ser bastante alto. Comparado a los precios de los refrigerantes en el mercado europeo, tenemos acá una gráfica donde nos muestra que hacia del paso del 2017 al paso del 2018, frente a refrigerantes del mercado europeo, subió bastante el precio en euro por kilovatio, perdón, por kilo, donde nos muestra que en el caso del 404 fue un refrigerante que venía a un precio promedio hasta junio del 2017, promedio de 10 euros por kilo, pero que entre junio y septiembre se subió a 60 euros por kilo y siguió al alza hacia el año, los primeros meses del 2018. Entonces, esto es una característica y una de las investigaciones que tenemos que hacer en nuestro mercado. Digamos que hemos tenido relativamente unos precios muy estables, pero en el mercado, en el mundo europeo, es un índice que, digamos, es bastante controlado, con el fin de mirar y tener una proyección de qué es lo mejor para mi planta. El R134, el azul aquí más turquesa, un precio relativamente bajo, luego tuvo una subida de unos 15
euros por kilogramo y siguió al alza, pero digamos que dentro de unos precios mucho más razonables. En otra lista de precios, comparado con el color azul, el último trimestre del 2018 y con rosado el primer trimestre del 2019, en lo que fue 3 países, Alemania, Francia y España. Entonces, 404 en Alemania estaba bastante caro en los últimos meses del 2018 y se presentó una baja que fue la tendencia, digamos que en todos los países, hacia el primer trimestre del 2019. ¿Sí? Lo mismo en Francia, lo mismo en España, pero si miramos el precio, comprar 404 era mucho más costoso. Entonces la Comunidad Europea en España, ¿sí? Cerca de 74 euros por kilogramo versus Alemania que está por alrededor de los 56 euros por kilogramo. El 134, un refrigerante que se ha denominado definitivo en ciertas aplicaciones, es el que presenta menor precio en el mercado, porque vigilan mucho el 404, el 410, el 407C, porque han sido los reemplazos transitorios aplicados o utilizados para el R22 en los mercados, donde digamos que vienen los costos asociados. En la Comunidad Europea, los hidroclorofluorocarbonados están prohibidos, pues, la producción y la comercialización desde hace mucho tiempo. Este es el último, esto tiene 4 días de haberse publicado. Esto se publicó el 23 de marzo del 2020, donde nos muestra una proyección de cómo es el comportamiento y cómo ha sido el comportamiento de los 3 refrigerantes a lo largo de los años, desde el 2014 hasta el último trimestre del año pasado, donde se observa que el comportamiento en términos significativos de precio de 404 pues llegó a tener unos porcentajes demasiado altos en el 2017 y el 2018, de casi el 1300% en términos porcentuales del precio, donde es una persona que en esos momentos hubiese tenido una planta o fuese a montar una planta con un sistema de refrigeración con 404, diría uno que lo tuvo que haber pensado varias veces en otras soluciones antes de haber hecho las inversiones. Pues vamos que el 134 es el que menos subió en términos porcentuales, pero sin embargo llegó alrededor de un 600% en términos de precio, y que hacia la última trimestre del 2019 se fueron a la baja, y en el que es más notorio es en el 404, que es el morado, bajando de un promedio de 1300 en términos porcentuales a por debajo de los 600. ¿Sí? Entonces, es una proyección que queda como investigación y que queda como proceso a hacerlo en nuestro mercado colombiano, ¿cierto? Digamos que presento el europeo porque de nuestro país no tenemos las cifras y digamos que no estamos acostumbrados a hacer este tipo de proyecciones. Pero digamos que hay forma, de pronto hablando con comercializadores y distribuidores, de poderle hacer una proyección de cómo es el comportamiento. El costo del refrigerante igual, pero ya aquí lo que vamos a comparar es con el costo que tiene igual en el mercado europeo con el CO2. ¿Sí? El CO2, siendo uno de los más económicos, tiene una característica que es muy bajo en precio. El 1, 2, 3, 4 GF es un refrigerante que tiene muy alto costo en este momento en el mercado europeo. Entonces lo que están buscando es comparar la equivalencia del costo del refrigerante 744 versus los otros refrigerantes que hay en el mercado, donde el costo equivalente del refrigerante es muy bajo. Entonces empiezan a sopesar cuál es el costo de adquisición del refrigerante versus cuál es el costo y la economía y la eficiencia que tiene la planta como tal. Eso es lo que muestra esta gráfica. Dentro de la parte ambiental, pues tenemos que, de acuerdo a la destrucción de la capa de ozono y el potencial de calentamiento global, pues los refrigerantes se empiezan a clasificar en ese deterioro de la capa de ozono, principalmente comparado con el R11, el R12, y el potencial de calentamiento global a 100 años,
donde se empiezan a ubicar. Entonces tenemos que el R11, el R12, son refrigerantes que tienen muy alta destrucción de la capa de ozono y fuera de eso tienen potencial de calentamiento global alto, razón por la cual han sido sacados del mercado, ¿sí? Teniendo unas buenas condiciones anteriores de las que les veníamos mencionando, como lo veíamos ahora con el R12 que se utilizó durante mucho tiempo, hasta el año 95 promedio en fabricación en Colombia en equipos de refrigeración doméstica y comercial, ¿sí? Pero ya por el tema de la parte ambiental, vemos que es altamente perjudicial para la capa de ozono y para el calentamiento global. Entonces, ¿qué empezamos a hacer o qué empezaba a hacer el mercado con respecto al protocolo de Montreal, donde se firman las sustancias de la protección de la capa de ozono, y con respecto al protocolo de Kioto, relacionado con el potencial de calentamiento global? La última ambiente en Kigali pues nos ha ido cerrando mucho más el panorama, donde nos dice, venga, pues entonces si nos vamos a ir en términos de protección del protocolo de Montreal, pues trabajemos con esta línea, que son los refrigerantes que afectan menos la capa de ozono. ¿Cierto? El protocolo de Kioto llega y nos hace otro cerco y nos dice, pues venga, entonces ya no trabaje con tanto que afecte la capa de ozono, que tenemos mucho efecto de calentamiento global, trate de trabajar con estos refrigerantes, ¿sí?, que hay aquí, en lo cual nos llevan y nos dicen, trabaje con este segmento, ¿sí?, que es como el futuro, lo que estamos en estos momentos viviendo, el futuro no, el presente. Estamos trabajando con el R290 para reemplazo del R22 en equipos de aire acondicionado, el R600 para reemplazo del R2634 en lo que son aplicaciones domésticas. El CO2 vuelve y sale a tendencia, teniendo en cuenta que el CO2 fue de los primeros refrigerantes con el que se trabajó en refrigeración, el amoníaco y el hidrofluoroleína 1, 2, 3, 4. Entonces, la tendencia mundial en estos momentos es a migrar hacia estos refrigerantes, determinar todas las características anteriormente mencionadas y determinar cuál es la mejor aplicación para usted, sobre todo cuando son proyectos y equipos nuevos. En nuestro mercado tenemos ya equipos con bastantes años de uso, entonces nosotros nos tenemos que empezar también, así vamos a hacer una reconversión tecnológica, migrar hacia este tipo, y en el caso del servicio, pues tenemos conciencia y presente que tenemos todavía neveras funcionando en el mercado que funcionan con el R12. Hasta ahí como las características importantes. Ya aquí vamos a retomar el tema de la toxicidad y el tema de seguridad basado en lo que nos dicen las normas, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a hablar de toxicidad, lo primero que recalcan las normas es que nos dicen que recordemos que los refrigerantes son aire tóxico, en el sentido que pueden causar sofocación en ciertas concentraciones, ¿sí? Y que hay que evitar en lo posible tener al contacto con este, y la toxicidad se vuelve en un término significativo, sobre todo cuando se especifica el tiempo de concentración y el tiempo de exposición. Pues dependiendo de esas concentraciones pueden ser nocivos o no para la salud. El grado de peligro del refrigerante incurre en el uso de refrigerantes y va a depender de varios factores, tales como cuánto es la cantidad de refrigerante usado en relación al tamaño. Ya la NTC 6228-2 ya nos empieza, digamos, a pedir que hagamos los cálculos respectivos de realmente cuánta cantidad de refrigerante puedo utilizar yo en esa planta, ¿sí? El índice de fugas, cuánto es la cantidad de fugas anuales permitidas que yo podría tener. Estos son unos estudios que se han hecho, que se pueden replicar en Colombia, y basado en esto, qué tanta fuga puedo tener yo en el espacio, cuál es el tipo de ocupación. No es lo mismo decir una cocina, digamos una parte doméstica, un lugar comercial, si tiene o no tiene llama, es decir, si digamos el equipo de refrigeración está instalado, digamos, una cocina industrial, un restaurante, un hotel, y cuál es el personal usuario del equipo y cuál es el personal de mantenimiento que va a atender este equipo. Entonces son algunas condiciones que nos empiezan a sugerir que hemos de tener en cuenta para el trabajo con ellos.
Entonces, de acuerdo con el Código Americano de Seguridad para Refrigeración y la norma FRAE 1258, agrupan a los refrigerantes en tres clases, basados en si son de propagación de llama poca o nula, si tienen una menor inflamabilidad o si tienen una mayor inflamabilidad. Eso con respecto a la inflamabilidad. Lo otro es con respecto a la toxicidad, donde nos dicen que hay de menor toxicidad y de mayor toxicidad. Entonces salen o salían inicialmente 6 subdivisiones. Ya hoy día esto lo han revaluado y nos sacaron unas adicionales que ya las vamos a mirar. Entonces, ¿cómo las agrupan? En términos de la toxicidad, nos las agrupan en dos grupos, A y B, donde hay un valor límite del umbral de concentración para una jornada laboral de 8 horas día sin sufrir efectos adversos. Entonces, si estamos dentro de esta condensación, dentro de esta clasificación, vamos a decir que el refrigerante es un refrigerante tipo A, bajamente tóxico. El valor límite del umbral de concentración para 15 minutos que no debe exceder en la jornada laboral y un valor límite del umbral instantánea que no se debe sobrepasar. Entonces, si el caso del refrigerante tiene un alto contenido, donde esa concentración es instantánea y sobrepasa este límite, automáticamente lo clasificamos en B. Entonces, son una de las cosas que tienen en cuenta para determinar si el refrigerante en qué grupo de la parte de toxicidad se encuentra. Con respecto a la parte explosiva, tienen dos formas de calcularlo. Una es con respecto al volumen o con respecto a las partes por millón y concentración con el aire que puedan tener. Entonces lo clasifican los tres grupos, donde hablamos principalmente de dos límites. El límite de concentración en el aire a partir de la mezcla, que puede ser explosiva, y el límite para la cual la mezcla deja de ser explosiva por falta de oxígeno. Dependiendo de esto, lo empieza a clasificar en esos tres números. Y sale, digamos que la regla o los grupos de seguridad. Entonces, un grupo A1, donde se encuentran la gran mayoría de los refrigerantes, grupo A1, no tóxico o bajo tóxico, bajamente tóxico, pero no flamable, un R11, un R2, un R22, un 744, 4 R22, un 410A, 134, pues no son tóxicos y no son flamables. Tiene una toxicidad baja o nula y no flamables, que es donde están la gran mayoría de los refrigerantes que nosotros trabajamos en el mercado. Un grupo A2 tiene baja toxicidad y tiene baja inflamabilidad. Un grupo A3 no son tóxicos, pero tienen alta flamabilidad, como lo son el 170, el 290, el R600A. Era lo que decíamos ahora. Tiene muy buenas propiedades térmicas, muy buenas condiciones de trabajo, pero dentro de su grupo de seguridad es un grupo A3, que significa que es altamente flamable. En el caso del amoníaco es altamente tóxico y es medianamente flamable, razón por la cual lo clasifican en un grupo de seguridad B2. ¿Sí? Entonces, hay que tener otra condición de seguridad. Algunas de las aplicaciones para los móviles que están comercialmente nos traen y nos definen cuál es el grupo de seguridad de estos refrigerantes, con el ánimo de que usted tenga presente si es tóxico o si es flamable. Dentro de algunas clasificaciones, entonces, digamos que retomando en el tiempo, el AFRA en el año 1989 lo clasificaba de otra manera. Ya después del 1992 lo empieza a clasificar con los grupos A1 y A2 a los diferentes refrigerantes. Pero hoy día ya nos hicieron un cambio adicional donde nos sacan otro grupo de seguridad, que es el A2L. Nos están diciendo que es bajamente flamable, pero que esa flamabilidad es mucho más baja. O que es tóxico, pero bajamente flamable. Entonces nos están diciendo que le colocaron esta otra subdivisión a los grupos A2 y B2, diciendo que cuál es la velocidad de conflagración. O sea, siguen siendo dentro de esa clasificación A2, pero es A2L en el sentido de que su velocidad de llama es menor. Y
nos encontramos en el mercado donde hay que tener prudencia, pues en ocasiones este tipo de representación gráfica, donde hay que saberla interpretar en cierto sentido, porque en ocasiones en la forma en la que la construyen es alarmante. Entonces empiezan a colocar una calavera, entonces ya ahí sí, en términos visuales, el técnico de refrigeración pues le presta un poquito más de atención porque le están indicando, venga, esto no es tóxico, pero esto es tóxico. O eso con respecto a los grupos de toxicidad A y B. Y con respecto a los grupos de flamabilidad 1, 2 y 3, nos empiezan a colocar una llama donde nos están diciendo que no hay propagación de llama, donde es bajamente inflamable y donde es altamente inflamable. Entonces, en términos visuales, el técnico en refrigeración, al ver este tipo de gráficas, pues se va a alarmar más, ¿cierto? No es lo mismo ver esto, donde hay unos grupos, puede que hayan y salgan como el anterior unos números, pero cuando ya vemos esto de la parte visual, pues alerta mucho más al técnico, ¿cierto? En términos de toxicidad, en términos de flamabilidad. Entonces, esta es la última que se está trabajando, donde ya tenemos esa subdivisión adicional, donde encontramos, por ejemplo, que la hidrofluoreína 1, 2, 3, 4, FY, que es uno de los reemplazos del 134, que era el grupo A1 para la parte automotriz, ya es bajamente flamable. Traigo alusión, en el caso, las condiciones para el R600 cuando es flamable. ¿Cierto? Entonces el R600 es flamable bajo ciertas condiciones. Tiene un límite mínimo de explosión y un límite superior de explosión. En el límite mínimo de explosión es de 38 gramos por metro cúbico. En el límite máximo es de 203 gramos por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, se presenta un riesgo de explosión, un incendio como lo vimos en el video, cuando está dentro de estos dos límites, pero si hay una fuente de ignición, o cuando hay una temperatura entre los 400 y 500 grados Celsius. Si las temperaturas son inferiores a esto y la fuente de ignición, no tenemos probabilidad de incendio. ¿Sí? Y cuando decimos 38 gramos por metro cúbico, pues esta condición dentro de una cocina no se va a presentar, ¿cierto? Una cocina en términos de metros cúbicos, siendo muy pequeña, tiene alrededor de 6 metros cúbicos, entonces ese refrigerante en esa condición pues se va a disipar. Adicional tenemos otra condición y es que muchas de las neveras que hay en nuestro mercado no sobrepasan de los 60 gramos de refrigerante en un circuito de refrigeración. En caso de que haya una fuga son 60 gramos y yo necesito 38. En el momento que ese refrigerante va saliendo del sistema se va disolviendo en el ambiente, entonces la característica, la probabilidad de incendio es mínima, ¿cierto? Se tendrían que cumplir las dos condiciones que fue en el caso del video pues que se cumplieron, que hubo una fuente de ignición y una temperatura entre los 400 y 500 grados Celsius. Y las normas europeas en medidas de seguridad, la norma 95006 y la 60335-2-24 dicen que la carga máxima de refrigerante se fijó en 150 gramos, teniendo una carga máximo 25% del nivel de explosión mínimo, que es de 8 gramos por metro cúbico para cocinas estándar, es decir, nos están diciendo la cantidad máxima que pudiese tener un sistema de refrigeración con hidrocarburos es de 150 gramos. Y con eso garantizan de que en caso de que haya una fuga, no va a haber un incendio, no va a haber una conflagración. ¿Sí? Y esas son las normas o los referentes que toman nuestros fabricantes. Hay una actualización que salió hacia finales del año pasado, no la puedo encontrar, donde nos dicen que esta carga máxima en el caso de hidrocarburos, sobre todo para el R290, la subieron a 500 gramos, ¿sí? Sobre todo para aplicaciones en aire acondicionado. Los refrigerantes, entonces, basados en esto que vimos, pues están, digamos que una lista un poco más amplia en esos grupos de seguridad, ¿sí? Que son los anteriormente mencionados. Si traigo a colación esto, si bien la gran mayoría de los hidroclorofluorocarbonados están en la clasificación A1, no son inflamables,
pero al igual que los CFC, se descomponen en presencia de llama. Entonces, cuando estamos soldando con nuestros sopletes y calentamos ese refrigerante o los residuos que quedan de ese refrigerante, va a salir la presencia de un gas irritante llamado fosgeno. Entonces, es un motivo por el cual se deben tomar todas las precauciones. ¿Por qué? El fosgeno fue el gas utilizado en la Segunda Guerra Mundial por Adolfo Hitler en las cámaras de gas. ¿Sí? Entonces ya se pueden imaginar el impacto que tiene tanto dentro de su parte irritante como desde su parte tóxica. Entonces, precaución a la hora de trabajar en los equipos, siempre tratar de hacer un venteo, de ventilar adecuadamente la zona, de hacer un retiro completo del refrigerante del sistema antes de someterlo a cualquier proceso de trabajo. Grupo A2, igual lo que veamos ahora, el amoníaco, una ampliación de los otros elementos. Grupo 3, ya lo habíamos mencionado. Y otra clasificación que tienen los refrigerantes va en función de esa presión de trabajo, que lo mencionábamos ahora, dentro de las adecuadas presiones de trabajo, ya sale una subdivisión, digamos, de 4 condiciones, que son refrigerantes de baja presión, es que a una presión atmosférica su temperatura de evaporación es baja, superior a los 20 grados Celsius. Perdón, es alta, superior a los 20 grados Celsius. De media presión, donde la temperatura de evaporación está comprendida entre los más 20 y los menos 30. Ahí entran la gran mayoría de los refrigerantes, son refrigerantes de media presión y por lo cual pues nos hemos sentido cómodos a la hora de trabajarlo en el mercado. Refrigerantes de alta presión, es que la temperatura de evaporación está comprendida entre menos 30 y menos 80. Aquí es donde entra el amoníaco, entra el R22, entra el R410, tienen una alta presión en términos de trabajo. Y muy alta presión es porque las condiciones de evaporación son inferiores a los menos 80. Entonces son una clasificación que nos aluce a las moderadas condiciones de trabajo o presiones de trabajo, con el fin de que el equipo sea relativamente pequeño, que el equipo no requiera ser que sea extra pesado y poder tener unas mejores condiciones de trabajo. Lo clasificamos en baja presión, media presión, que es donde está casi todo lo que trabajamos hoy día, alta presión y muy alta presión. Algunas tablas características pues, de los refrigerantes, donde empezamos a hacer todas las comparaciones que mencionamos. ¿Cuál es el calor específico? ¿Cuál es el calor latente? ¿Cuál es el flujo máximo? El flujo, la masa volumétrica, cuál es el punto de ebullición, puntos de fusión, cuáles son las presiones críticas, temperaturas de congelación, la relación de calores específicos, cuáles son los volúmenes y demás. Entonces ya empezamos a tener un comparativo donde podemos tener una adecuada selección del refrigerante donde cumpla la gran mayoría de las condiciones. Habría que ampliarle la condición del grupo de seguridad y demás. Otras tablas comparativas donde ya nos dicen el refrigerante, quién lo sustituye y dos conceptos importantes de acuerdo a los protocolos, que son la destrucción de la capa de ozono y potencial de calentamiento global, con qué aceite trabaja y en qué aplicación de trabajo me funciona, si es para congelación, si es para conservación o si es para alta temperatura o aire acondicionado. Entonces, comercialmente encontramos este tipo de tablas donde nos permiten ir teniendo, digamos, una mayor visual, una mayor versatilidad a la hora de mirar todas las características anteriores que vimos. Por último, entonces, unos tips. Infórmese y manténgase al día en materia de los gases refrigerantes, es decir, qué es lo que está saliendo en términos de normatividad, tanto nacional como normatividad internacional, qué tipos nuevos de refrigerantes han sacado y qué tipos están sacando en términos del reemplazo. A la hora de comprar, preguntar cuál es el origen, cuál es la calidad, cuál es la marca. Algunos refrigerantes en nuestro mercado son reenvasados, es decir, vienen de una buena marca que puede ser Genetron, que puede ser Cheomurus, pero que se reempacan en nuestro mercado nacional con otro nombre, como puede ser Cavarría.
asegúrese que está adquiriendo el producto deseado, o sea, que no le digan que es que hágale que eso funcione igual o que no tiene problemas si lo echa o lo mezcla con el otro refrigerante. No confiarse en el color de los cilindros. La guía N, que es la de los colores de los refrigerantes para el año 2020, cambia. Ya dice que todos los colores van a ser, todos los refrigerantes van a ser de color gris, sobre todo en cilindros de 15-30 libras en adelante. Los pequeños pues todavía no nos especifican cómo van a ser las latas. Evite comprar gases desconocidos, lo que llamamos baratos. A la larga puede salir más costoso en términos de lo que haya que pagar. En el caso de tener recuperadora, entonces tener un cilindro de recuperación para cada tipo de refrigerante y evite mezclar gases y refrigerantes en el mismo cilindro de trabajo, que de acuerdo a los costos que estábamos viendo, pues se convierte en una solución con el ánimo de abaratar los costos de servicio y mantenimiento. Y al hacer una conversión, en el caso de que haya un reemplazo del sistema, colocarle la identificación, ¿sí? Con qué nuevo refrigerante está trabajando, porque si bien las placas de los compresores y el sistema viene con una identificación de con qué refrigerante trabaja, a la hora que usted le haga una reconversión, pues el único que va a saber es usted, ¿sí? Entonces, por este lado, terminamos la presentación sobre propiedades de los refrigerantes.